Buenas tardes, profe. Buenas noches. Ok, buenas noches, estimados con todos. Buenas noches, Vamos. disculpe. Buenas Buenas noches. noches con todo. Vamos a continuar, como les mencionaba, ¿no? La evaluación diagnóstica, la segunda versión, está planificada para hoy, 8:30 a 9, ¿ya? Desde las 8:30 hasta las 9. Entonces, me avisan un poquito antes de la hora para terminar la clase, que ustedes puedan conectarse a rendir la evaluación diagnóstica, quienes tengan que rendir, ¿no? Los que tienen menor a 7, calificación menor a 7 y quienes no hayan rendido, pero también si es que quieren volver a rendir, ¿no? No hay ningún inconveniente, digamos que usted tiene 7.5, si quiere volver a rendir, vuelva a rendir. Ya, no tengo ningún inconveniente, pero es obligatorio para los que tienen menos de 7 y los que no rindieron la vez anterior. Ya, entonces en el aula virtual está programado para hoy, 8:30 a 9 de la noche. Listo. Bueno, la asistencia la tomaremos un poquito después. Vamos a continuar con la clase. Sí, la clase anterior ya vimos de manera general los que eran los componentes activos, los componentes pasivos. ¿De qué estábamos hablando, no? De manera general. Empezamos con la diferencia entre componentes y parámetros, que es bastante importante saber diferenciarlo, ¿ya? Y ahora sí vamos de lleno a cada uno de los elementos, ¿sí? Ok, vamos a empezar con la resistencia. ¿La resistencia es un elemento activo o un elemento pasivo? ¿Quién me responde? A ver, voy a ir en orden. Vamos con Anaelia Martínez. Buenas noches, mi estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Anaelia Martínez. No, no se me está escuchando. Vamos con Aníbal Bernaza. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Aníbal Bernaza. No. Vamos con Brian Carvajal. Brian Carvajal, ¿me confirma si me escucha, por favor? A ver. Listo. ¿Me confirma si me escuchan ahí, por favor? Sí, profe. Ya, listo. Sí, profesor. Ok, listo. Les decía que íbamos ya a ver de manera formal cada uno de los elementos, no tanto activos como pasivos. El día de ayer vimos de manera general. Primero empezamos con diferenciar qué era un componente y qué era un parámetro. Y hablamos de manera general de cuáles son los elementos activos y pasivos y cuáles son las diferentes aplicaciones y tipos que teníamos de esos elementos. Ahora vamos a empezar ya de manera formal con cada uno de ellos, los básicos, ¿no? Entonces, la pregunta es, una resistencia, ¿es un elemento activo o un elemento pasivo? Pasivo. Pasivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resiste, profe. Porque No se resiste lo recibe lo ay, ¿cómo le recibe explico? la corriente. Ya, no es pasivo porque resiste, ¿no? No sé de dónde sacaron ese concepto. Es un elemento pasivo. Porque absorben potencia. ¿Perdón? Por- Porque absorben y transforman, ¿no? Exactamente, ¿sí? Porque transforma la energía. Acuérdense que los elementos pasivos transforman o acumulan energía, ¿ya?
En este caso, una resistencia transforma la energía, la transforma en calor, ¿ya? Entonces es un elemento pasivo por eso, no porque resiste la corriente, por si acaso. Vayan ya entendiéndole bien la definición de resistencia. Entonces vamos por el primer punto y vamos a ir en orden. Cada uno va leyendo una parte, un punto específico, ¿no es cierto? Vamos con el punto 441 que nos va a leer la compañera Anaelia Martínez. Buenas noches, mi estimada. Buenas noches, profesor. En Tunanca está lloviendo. Sí, por Ya, acá también. definición. Ok, listo. Una resistencia es un componente circuital cuya principal característica es transformar la energía eléctrica que recibe en energía térmica, la cual se divisa por medio de la radiación, convección y conducción térmica. Por lo general, en una resistencia puede considerarse despreciable la energía almacenada en los campos eléctricos, magnéticos existentes en el elemento. Ok, muy amable, gracias. ¿Sí? Entonces, definición, acordaránse, ¿qué es una resistencia? Un componente. Primero es un componente. Ya vimos la diferencia entre componente y parámetro. Entonces, es un componente. ¿Sí? Pertenece a los elementos pasivos también, si es que usted quiere complementarle más. ¿Ya? Dice, cuya principal característica es transformar la energía eléctrica. ¿Y la transforma en qué? En energía térmica. ¿Ya? La cual se disipa por medio de la radiación, convección y conducción térmica. ¿Ya? Estos son los medios. ¿Sí? Pero lo interesante es saber que transforma la energía eléctrica en energía térmica. ¿Ya? Por lo general, dice, en una resistencia puede considerarse despreciable la energía almacenada en los campos eléctricos y magnéticos existentes en el elemento. ¿Ya? Acuérdense que parámetros, los básicos, es la resistencia, la inductancia y la capacitancia. ¿Ya? La resistencia, lo que se debe al calor, la capacitancia al campo eléctrico, a la acumulación de voltaje, y al campo magnético, ¿sí? Lo que es la inductancia, la acumulación de energía en forma de campo magnético. Entonces, estos tres parámetros están involucrados en todos los componentes, pero en este caso, como dice el texto, los otros dos componentes se desprecia. El único que queda, ¿sí? Considerable es la resistencia, es el parámetro de la resistencia. Vamos. Especificaciones. 421. 421. Vamos con Aníbal Bernaza. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Escucho. Ok, listo. Ayúdenos con la lectura del punto 4421, el valor nominal de las resistencias. El primer dato que necesitamos conocer de una resistencia es el valor de su parámetro R. En principio se podrán fabricar resistencias de todos los valores imaginables, pero desde el punto de vista económico esto es imposible. Por lo tanto, los fabricantes se han puesto de acuerdo para producir una serie de resistencias cuyos valores abarquen una gama suficiente grande y a partir de las cuales se pueda obtener cualquier otro valor realizado. Combinaciones en serie paralelo. En la tabla 1 se encuentran los valores de la resistencia existente en el mercado. Ok, muy amable, gracias. Sí, vamos entendiendo esta parte. El valor nominal, lo que necesitamos como primer dato es saber el valor del parámetro R, del parámetro de la resistencia, que por cierto se mide en ohmios, ¿no es cierto? El parámetro de la resistencia se mide en ohmios, entonces ese es el primer dato. Ahora, como dice aquí, en principio se podrían fabricar resistencias de todos los valores, pero imagínense fabricar de todos los valores, esa empresa sería una locura, ¿no? Entonces lo que se hace es estandarizar ciertos valores con los cuales se cubre casi toda la gama requerida.
¿sí? Con esas resistencias colocadas en serie, en paralelo, que son las diferentes combinaciones que podemos hacer, sacamos el valor deseado de lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Entonces, no es que se construye resistencias de todos los valores, no, son para ciertos valores. Y aquí se pueden ver en esta tabla las resistencias comerciales, ¿no? Hay en el orden del 10, del 11, del 12, del 13, del 15, del 16, miren el 14 no hay. Hay del 20, de 22, aquí no hay el 21, ni el 23, pasa al 24, de ahí pasa al 27, quiere decir que una resistencia de 25 ohmios, de 250 ohmios, de 2.5K, esa resistencia no existe. Hay la de 2.4K o hay la de 2.7K, pero no hay la de 2.5 ni la de 2.6. ¿Ya? Y de ahí se pasa al 30. Profesor, ¿y por qué no existen esas resistencias? Perdón. ¿Por qué no existen esas resistencias? No existe ninguna, no le escucho muy bien, hay mucha bulla en su audio. No sé si hay algún compañero que le haya entendido. Mejor que No, yo. profe, se le ¿Por qué no escucha mal. existe esta resistencia? Dice la compañera que por qué no existen esas resistencias. Ah, eso es lo que está diciendo acá, ¿no? Fabricar de todos los valores es demasiado, va a ser demasiado complicado para las fábricas, ¿no? El construir de todos los valores. Pero si usted quiere, por ejemplo, tener el de 2.5K, ¿qué es lo que puede hacer? Súmale, ¿no? Una de 2.4, ¿sí? Y súmale una de 200. ¿Ya? Les pone en serie una de 2.4K y una de 200 ohmios y ya tiene la de 2.6K. Entonces usted puede hacer combinación con estas y obtiene todos los valores. ¿Ya? Profesor, consulta. Dígame. Veo que falta en la de 10. Falta la de 10, aquí está. Empieza con la de 10, ¿no? 11, 12, 13, 14 no hay. Y ahí viene 15, 16. Y ahí va a la 18, la 17 no hay. La 19 tampoco. Y de ahí salta la 20, 22, 24, 27, Claro, pues, si 30. quisiera la 25 sumaban, ponían en serie la de 10 y la de 15. Exactamente, puede ser sumado, ¿no? Y saca la de 25, exactamente. O sea, usted puede, si es que no existe de manera comercial, esta tabla, sí, corresponde a los valores de resistencias comerciales. Ya, no se olviden de eso. Resistencias comerciales. Cambiémosle el color. Eso, color rojo mejor. Ya. Resistencias comerciales. Entonces, de la 30 va a la 33, 36, o sea, no hay 34 ni 35. Y así sucesivamente hasta la 91. ¿Sí? Valores comerciales de resistencias. Bueno, este no es el caso de ustedes, ¿no? En la formación de ingeniería, donde se diseñan los circuitos, usted calcula en función de ciertos parámetros, calcula los valores de los elementos. Entonces, suele salir en el cálculo, puede salir una resistencia de 2.50 o 2.54 3 ohmios o 2435.6, pero imposible utilizar ese valor porque debemos acogernos a los valores comerciales. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñaron a hacer cuando se diseñaba el circuito? Nos salía ese valor de resistencia y colocábamos, si salía por ejemplo el de 2536.49, entonces usted debía coger el comercial, el valor anterior y el valor posterior, y con esos valores volver a hacer el ejercicio, volver a hacer los cálculos y ver si
cumple con las condiciones del problema, con los parámetros originales del problema. ¿Con cuál de las dos resistencias comerciales cumple? Y esa era la manera de cómo hacer el cálculo, ¿no?, de los elementos. O sea, una primera corrida en la que se calcula el valor hasta con decimales de las resistencias, pero es imposible que obtengamos esa resistencia, entonces asumimos los valores comerciales y con esos valores asumidos volvía a calcularse todos los parámetros del circuito para determinar si cumple o no cumple con lo que se requería, ¿ya? Pero bueno, eso en el campo de ustedes no es, ustedes no están formados para el diseño, el análisis de circuitos o cualquier cosa, pero están para la implementación de los circuitos, para la reparación de los circuitos, ¿sí? Para eso está la formación técnica y tecnológica, ¿sí? Cuales ustedes están aprendiendo, ¿ya? Dice la variable n que aparece en el factor 10 a la n puede tomar cualquier valor, ¿no? Entre menos 2 y 6, ¿sí? Entonces, si es 0, estamos hablando de una resistencia de 10 ohmios. Si es que es 1, estamos hablando de una resistencia de 10 por 10, 100. Estamos hablando de una resistencia de 100 ohmios. Si es 2, ¿sí?, serían 2 ceros. Y 1, 100 sería que estamos hablando de una resistencia de 1000 ohmios. Y así sucesivamente. ¿Ya? Es la manera como entender esta tabla que tenemos nosotros aquí. Dice, algunas resistencias tienen escrito sobre ellas su valor nominal, como se muestra en la figura. ¿Sí? Hay resistencias, como les mostré en la clase anterior, sobre todo las de potencia, ¿no? Esta es una resistencia de 1 vatio. Entonces, en esas vienen marcadas ya el valor, el voltaje que soporta y la potencia. ¿Sí? Este es un modelo de resistencia de las que existen. Ayúdenos con la lectura, por favor, Brian Carvajal. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ayúdenos con la lectura, por favor. Pero la mayoría de ellas, especialmente las de carbón, que son las más utilizadas en los circuitos electrónicos, tienen indicado su valor nominal mediante un código de color. La resistencia que utiliza en este sistema presenta 4 bandas de colores, dispuestas en la forma indicada en la figura. Las 3 primeras bandas codifican el valor nominal y la cuarta banda representa la tolerancia dentro de la cual puede hallarse el verdadero valor del parámetro del componente. Ok, muy amable, gracias. ¿Sí? Entonces, las más utilizadas son las de carbón y estas vienen con este tipo de encapsulado, ¿no? En las que se caracteriza porque tienen bandas de colores que nos indican el valor y la tolerancia que tiene esa resistencia. ¿Ya? Entonces, ese código de colores está asociado de la siguiente manera. ¿Ya? El negro tiene un valor de 0. El marrón tiene un valor de 1, el rojo de 2, el anaranjado de 3, el amarillo de 4, el verde de 5, el azul de 6, el violeta de 7, el gris de 8 y el color blanco tiene el valor de 9. ¿Sí? Esos son los valores de los colores. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Ya, aquí está el ejemplo, ¿no? Tenemos la resistencia, tenemos las 3 primeras franjas que nos indican el valor y dice que la cuarta franja nos indica la tolerancia. Entonces, en este ejemplo que tenemos marrón, negro, rojo, ¿sí? La primera franja es el primer dígito. Y veámoslo de esa manera. La primera franja es el primer dígito. La segunda franja es el segundo dígito. Y la tercera franja corresponde al número de ceros. Para que no se complique.
el número de ceros. Entonces, bien, vamos viendo. Marrón equivalía a 1, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Sí, profesor. Listo. Entonces, marrón era 1. Entonces, tenemos aquí el 1. El segundo, el negro, ¿qué valor tenía? 0. 0. Entonces, tenemos 1 y tenemos 0. La tercera franja dice que es la roja. ¿El rojo qué valor tiene? 0. 2. 2. 2, ¿no es cierto? Entonces, este es el número de ceros. Entonces, tenemos 1, 0 y 2 ceros más, que es el rojo. Entonces, tenemos 1, 0 y 2 ceros serían 1000. Entonces, esta resistencia es de 1 kilo ohmio o 1000 ohmios. ¿Ya? Así es como se lee, ¿sí?, el valor de las resistencias en función de sus códigos de colores. Ya, es la manera más fácil. Aquí, por ejemplo, les indica que el 1 es el 10, es el 10 por 10 a el número que le corresponda. No, no se complique. La primera franja, el primer dígito. La segunda franja, el segundo dígito. Y la tercera, el número de ceros que tiene que ponerle a continuación. Listo. Pare de contar, pare de sufrir y todo lo demás. ¿Ya? Ahora, existe también el color dorado y plateado dentro de las primeras, mejor dicho, en la tercera franja, ¿no? Que es el -1 o el -2. ¿Ya? Entonces, aquí sería menos, o le corro la coma un espacio, o le corro la coma 2 espacios. ¿Sí? Ahora, utilicemos el mismo ejemplo de aquí, pero en vez de la franja roja, vamos a ponerle franja dorada. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? La primera franja marrón me dice que es 1, la segunda franja que dice que es negro me dice que es 0, y como la tercera franja es dorado me dice -1, me dice quítele un espacio. Tenía hasta el momento 10, y si le recorro la coma un espacio, ahora tengo 1. Entonces la resistencia marrón, negro, dorado es de 1 ohmio. ¿Sí? Y si fuera plateado, fuera una resistencia de 0.1 ohmios, porque le recorro la coma hacia la izquierda un espacio más. ¿Ya? Entonces, esos serían los componentes de las 3 primeras franjas. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, por favor me cortan, me hacen consultas el momento que lo deseen. ¿Sí? Yo no tengo inconveniente en eso. Tenemos el valor numérico para cada uno de los colores. ¿Ya? Tenemos también que pueden ser dorado y plateado, la tercera banda, la tercera franja, ¿ya? Lo cual significa que corremos el espacio, la coma, le corremos un espacio hacia la izquierda si es dorado, o 2 espacios hacia la izquierda si es plateado. ¿Ya? Hablemos de la tolerancia. ¿Qué significa la tolerancia? Casi nadie le para asunto a esto. Ya vamos a ver qué significa la tolerancia. A ver, ayúdenos por favor. ¿Con quién nos habíamos quedado? Vamos con Danilo Trujillo. Buenas noches, mi estimado. Sí, buenas noches, profesor. Listo, ayúdenos con la lectura, por favor. Ya, ok. La tolerancia. Al fabricar las resistencias en una línea de producción, no es posible conseguir que todas ellas tengan exactamente el mismo valor. Debido a esto, el fabricante indica por una parte cuál es el valor que deberían tener dichas resistencias. En este caso, este valor nominal. Y por otra,
Por otra, ¿cuál es el rango de variación alrededor de este valor nominal dentro del cual puede encontrarse el verdadero valor de una resistencia en particular? Este rango de variación se denomina tolerancia y generalmente se especifica como un porcentaje del valor nominal. Así, si un fabricante indica que una resistencia tiene un valor de 100 ohmios con un porcentaje, con un 5% de tolerancia, el verdadero valor de dicha resistencia está comprendido entre 95 ohmios y 105 ohmios. Ok, muy amable. Hasta ahí nomás. Muchas gracias. ¿Ya? Listo, profesor. Vamos entendiéndole esto. Esa es la tolerancia, ¿no? Es una variación que el fabricante nos indica, ¿sí? Es imposible tener resistencias exactas. De hecho, existen las resistencias exactas, pero ya son un poco más costosas y tiene una franja más. Eso ya vamos a verlo más adelante. Hay cómo fabricar, sí, pero de manera general, ¿sí? No se puede lograr un mismo valor nominal y el fabricante le indica la tolerancia, el más menos error que podría tener. Entonces, este ejemplo es importante y es algo también importante de tenerlo en cuenta en el ámbito del mantenimiento. Ya les voy a decir por qué. El ejemplo dice, si un fabricante indica que una resistencia tiene un valor de 100 ohmios con un 5% de tolerancia, el verdadero valor de dicha resistencia está comprendido entre 95 ohmios y 105 ohmios. Ahora yo les pregunto, si es que yo estoy buscando el problema, un recalentamiento en la tarjeta y todo lo demás, X fallo, ¿no? Estoy buscando la causa. Y mido esta resistencia y me da un valor de 90 ohmios. ¿La dejo? ¿O qué hago con esa resistencia? ¿Quién me dice? Tiene que ser cambiada. Tiene que ser cambiada, ¿no? Pero ustedes van a decir, no, pero es que es de 100 y tiene 90, no, sí vale todavía. No, ese es un concepto mal. Ya le está diciendo el rango dentro del cual se le podría permitir el valor. Si estamos hablando de 90, esa resistencia ya no me sirve, tengo que cambiarla. ¿Por qué? Porque el circuito fue diseñado, fue hecho para ese valor, ¿sí? Para ese valor nominal con esa cierta tolerancia. Pero si ya salimos de la tolerancia, ya ese puede ser motivo de afectación en el resto del circuito. Por el otro lado, si esta resistencia me mide 110 ohmios, también ya tengo que cambiarla porque salió dentro del parámetro de tolerancia. Muy poco le toman asunto esto las personas que hacen mantenimiento de equipos electrónicos. Ay, con que a ver de cuánto dice, leen las tres franjas, ¿no? Dicen 100 ohmios. Le marca 85, no, bien está. Le marca 120, dejémosle nomás, bien está. ¿No? Y de pronto puede ser la causa de que el resto de la tarjeta, el resto del circuito electrónico se vea alterado. Y de pronto circula menos corriente, más corriente, y eso afecta en el rendimiento del circuito. Y puede provocar otros daños en otros componentes. No necesariamente va a dañarse esa resistencia, pero va a ser el motivo de que se dañe otro elemento. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta el valor de la resistencia y su tolerancia, por favor, ¿sí? Pero profesor, una consulta. Los maestros pueden colocar eso para hacer negocio. Los técnicos. ¿Cómo pueden colocarlo? ¿Una resistencia con falla? Claro. Ah, eso sí, ¿no? Bueno, ya aquí ya depende de la ética profesional que se maneje, ¿no? Ahora, como dice el dicho, de todo se ve en la viña del Señor, ¿no? No solamente en la parte electrónica pasa eso. En los vehículos, ¿no? Yo comprobé. O sea, no hablo porque me contaron. Yo lo comprobé, yo lo viví, ¿sí? Los concesionarios es lo peor que puede haber, ¿sí?
vehículos de empresas, porque son empresas públicas, les hacen canibalismo que da miedo. ¿Sí? Vehículo que usted envía para que le revise el freno, ¿sí? Obviamente le cambiaron el freno, pero al poco tiempo usted se da cuenta que el aire acondicionado ya no le empieza a funcionar. Y como es de empresa pública, la siguiente vez le manda la revisión del aire acondicionado. Y así pasa el vehículo yendo y viniendo del concesionario. Y la realidad, ¿qué pasó? Que cuando fue a revisarse los frenos, ya le sacaron la parte del aire acondicionado, que es costoso, y le pusieron por fuera, hicieron el negocio y le pusieron en otro vehículo. Y el dañado del otro vehículo le pusieron en ese de ahí. Como fue por los frenos, en las empresas públicas lo que revisan es si frenó o no, si está frenando. No se van a poner a revisar todo el vehículo, el aire acondicionado, no, solamente el freno. Ah, no, sí, ya mejoró el freno. ¿Ya? Entonces contentos reciben el vehículo. Y a los 5 días ya hay el nuevo reporte de que no vale el aire acondicionado. No va a valer porque ya le cambiaron. Y ese es el pan de cada día en los concesionarios de vehículos. Pero eso ya es imposible. A ver, no es que sea imposible, ¿no? Desde el punto de vista técnico saber. Eso se sabe. Pero el problema no está en la parte técnica. El problema está en la ética de los trabajadores. Claro, sí, profesor. Ya. Entonces ahí lo que toca hacer un cambio de la mentalidad, un cambio en todas las personas, no solamente en esos malos trabajadores, porque esos malos trabajadores porque hay quien le ofreció, ¿no? Oye, date consiguiendo el aire acondicionado, eso vale, yo qué sé, vale $800, te doy 300. Entonces, mientras haya quien motive, habrán también los malos trabajadores que se presten para eso. ¿Sí? Para la pelea, para el robo se necesitan dos. ¿Ya? El que da, el que recibe. Se necesitan de dos. No es solamente uno el culpable. Siempre son dos. Pero eso es harina de otro costal, como dice el dicho. Entonces, sí, lo que dice el compañero es verdad, ¿no? Va por una cosa, ya le dejan cambiando los elementos y después usted ya sabe que va a regresar y va a mantener el trabajo, ¿no? Por una mantiene el trabajo y por otra, con el elemento que le sacó, pudo reparar otro equipo, ¿qué sería? Sistema que tenía por ahí dañado, ¿ya? Y así se siguen dando las vueltas, pero como dije, eso ya cae en el campo de la ética profesional. Por cierto, aprovechando el paréntesis, ¿no? La ética profesional no es solamente para 2 o 3 profesiones. ¿A qué voy con eso? La gente por lo general reclama, ¿no?, a los médicos cuando son mal atendidos, la mala práctica médica, ¿no? Y le meten juicio y le quieren ver en la cárcel al pobre médico. ¿Ya? Al médico sí. ¿Por qué? Porque de pronto algo sucedió y no se pudo salvar el paciente, el familiar suyo. De pronto un padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, ¿sí? Y el sentimiento les gana y el sentimiento les obliga a denunciar y por poco a demandar, meter a la cárcel y todo el peso de la ley contra el médico. ¿Ya? Cuando se cura el enfermo, no fue gracias al médico, chuta, le recé a la Virgen, a los santos y la Virgencita ya ayudó. O sea, cuando el enfermo se recupera es por la Virgen, pero cuando el enfermo se muere es por el médico. ¿Ya? Entonces, es una profesión que está constantemente en el ojo del huracán, como se dice vulgarmente. Pero no debería ser la única. ¿Por qué no hay abogados denunciados por hacer una mala práctica? Ustedes saben, ¿no? Creo que es el común denominador. El abogado de la una parte, el abogado de la otra parte. Lo primero que hacen es transar entre ellos. El que dio más plata por allá se va. Punto, se acabó el lío, acabó el juicio. No interesa saber cuál es el culpable, cuál es el inocente, sino cómo transaron los abogados. ¿Por qué ellos no son enjuiciados? ¿Por qué ellos no son metidos a la cárcel? Más bien se hacen famosos, ¿no? Cosa diferente al médico. ¿Por qué el ingeniero civil
que construyó el puente ese feicísimo que está ahí por la policía, que por cierto eso para mí fue la primera práctica, ¿no? Luego de esa práctica hicieron acá el de León. ¿Por qué no le meten un juicio al ingeniero que hizo eso? Eso es una obra mal hecha. Por los mismos fiscalizadores, pues, profe. Los mismos fiscalizadores. Sí, profe, por los fiscalizadores y por llevarse la plata. ¿Ya Claro, ves? los fiscalizadores son los que hacen eso. Y como son del municipio, tome su tajada y chao. Eso, ya ves. Ellos son los que aprueban. Claro, pero al médico sí lo tratamos de hundir, ¿no? Entonces la ética es en todas las profesiones. En el caso electrónico, como dice el compañero, si yo le cambio una pieza, si saco de un equipo para arreglar el otro, también estoy haciendo lo mismo. Y debería también ser enjuiciado y metido a la cárcel. Porque la ética no es, no, es que robé solamente $1. Al del $1.000.000 sí métale a la cárcel. No, yo solamente robé $1. No. Si queremos cambiar la mentalidad, ladrón es el que roba $1 y ladrón es el que roba 1.000.000 y los dos tienen que ir a la cárcel. ¿Ya? Entonces, eso sería la medida si queremos cambiar. Ahora, la formación, si ustedes buscan el significado de lo que es ser profesional, ahí indica que, por una parte, profesional es el que tiene las competencias, el conocimiento y las competencias y habilidades para ejercer una profesión. Y tiene el componente ético para ejercer la profesión. O sea, ser profesional no es solamente saber, si estamos hablando de la automatización y control, que es su carrera, no es solamente saber de automatización y control, también es ser ético. Y está cuantificado en un 50-50. Y tiene sentido, ¿no? Puede ser usted un buen profesional, pero si es corrupto, si usted roba, si usted cambia las piezas, la gente no va a ir donde usted. Entonces, como profesional se va abajo. Ahora, el caso contrario, ¿no? Usted puede ser la persona más honrada del mundo. Se dejan olvidando la billetera, se les cae la plata y usted le devuelve. El más honrado. Pero en cambio no tiene la competencia y las habilidades, no hace un buen trabajo. La gente tampoco va a ir donde usted. Entonces ser profesional es unir las dos partes, ¿sí? La competencia, ser competente en el área de la profesión y ser ético. Y esa es la formación que se les debe dar como profesionales, porque eso es ser profesional, no solamente tener el conocimiento, la competencia, las habilidades, ¿sí? Sino también ser ético. Busquen la definición completa de profesional y van a corroborar que lo que les digo es verdad. Bueno. Continuemos entonces. En cuanto a la tolerancia, aquí tenemos la cuarta franja, habíamos dicho, ¿no es cierto? Y tenemos el dorado, que significa el 5% de tolerancia, el plateado, que es el 10% de tolerancia, y si no hay la cuarta franja, la cuarta banda, significa que es un 20% de tolerancia. Si no hay la cuarta banda. Ya no sé si ustedes han encontrado esas resistencias. Entonces ya tienen una idea de el significado. ¿Sí? La capacidad de disipación, y esto también es otro valor. La tolerancia es un valor muy poco concebido en el mantenimiento, y esta de acá es la mayor, la que se lleva el premio. La disipación de potencia. Si usted sabe que en un circuito, ¿sí? En un circuito tiene que ir una resistencia de 1 kiloohmio, usted le pone una resistencia de 1 kiloohmio, porque el diseño lo dice así, ¿no es cierto? Pero coge, le prueba, le funciona y está muy bien, ¿ya? Pero si es un equipo que va a pasar funcionando varias horas, o de pronto hay sistemas o equipos que trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año, significa que todo el tiempo está circulando corriente y todo el tiempo está generando calor. Entonces, no es lo mismo ponerle una resistencia de 1 kiloohmio, de 1/4 de vatio, de medio vatio, de 1 vatio. ¿Sí? No es lo mismo. La de 1/4 de vatio de pronto se le va a quemar.
Por lo general, cuando se hace trabajos de laboratorio, eso no les importa a los estudiantes, ¿no? Con tal que funcione para que mostrarle al profesor, funcionó, todo listo. Pero este parámetro es bien importantísimo cuando estamos hablando de equipos que van a estar varios tiempo conectados, varios tiempo funcionando. Y ustedes pueden ver, ¿no? Por lo general desarman un televisor, un equipo, siempre hay una resistencia que en la parte central ya se empieza a negrear. ¿Sí? Ya se empieza a ver una mancha negra sobre la resistencia. ¿Por qué? Porque ya está en el límite esa resistencia. Entonces esa resistencia debería ser también cambiada. ¿Ya? Y es bien importante, no es lo mismo hablar de una resistencia. Yo sé que el valor que tiene que ponerle es de un K, pero no es lo mismo poner una resistencia de un K, de un cuarto, de un medio, ¿sí? O de un vatio. El de un vatio va a soportar mayor potencia, mayor tiempo, mayor generación de calor, ¿sí? Y el de un cuarto de vatio no. Ese se va a calentar enseguida y si no le desconecta se va a quemar y se daña el circuito, ¿sí? Entonces este es otro parámetro también que no se tiene muy en cuenta. ¿Ya? A ver, ya son las 8:30. Tomemos la asistencia nada más y para que puedan conectarse a la evaluación diagnóstica, ¿sí? A ver, me contestan por favor a la asistencia. Vamos con Angulo Julio. ¿Perdón? ¿Angulo Julio? ¿No está? Vamos con Bone Kerly. Presente. Ok, gracias. Carvajal Brian. Presente, profesor. Gracias. Castillo David. Gracias, Castillo David. Presente, profe. Gracias. Chichande Edith. Presente. Gracias. Glein Sebastián. Presente, profesor. Gracias. Glein Carlos. Presente, profesor. Gracias. Intriago Ángel. Presente, profesor. Gracias. Martínez Hurtado Anaela. Presente. Gracias. Méndez Naedelin. Presente. Gracias. Mendoza Wilfrido. Presente, profesor. Gracias. Mera Diego. Presente. Gracias. Mesa Dylan. Presente, profe. Gracias. Mosquera Karen. Gracias. Olaya Luis. Presente, profesor. Gracias. Padilla Janio. Gracias. Padilla Janio. Presente, profe. Gracias. Trujillo Iván. Gracias. Presente, profesor. Gracias. Bernaza Aníbal. Presente, profesor. Listo. Entonces solamente Angulo Julio no está, ¿no es cierto? Ok. Entonces se ha tomado la asistencia. Listo. Ok, entonces continuamos la próxima clase. En este momento conéctense al aula virtual para que rindan la evaluación. Dígame. Cagua, buenas noches. De la lista que todavía no está actualizada. Ah, ya, Kawa me decía, ¿no? Usted la había anotado ayer aparte de ahí de la lista principal. Sí. A ver, vamos a verle. Asistencia, ¿cuál será este? Ayer a las 19, no a las 21. Debe ser esta de aquí. Y a Kawa, ¿no es cierto? Entonces le ponemos aquí sí. Gracias, profesor. Listo. ¿Alguien más de los que no están en lista todavía? 2021 06 22. Ok, listo. Entonces anotado, ¿no? Con la lista manual. Ok, si no hay más preguntas, inquietudes, entonces conéctense al aula virtual, por favor. Rindan la evaluación diagnóstica, la segunda versión. Y nos estaremos viendo en la próxima clase. Dígame. Profe, sí tomó la asistencia. Sí, acabo de tomar la asistencia, ¿no? Sí, acabo de tomar la asistencia. Es que se me conectó por el tema que está lloviendo en internet. ¿Ustedes? Romario Angulo. Angulo, Romario, ya. Ok, listo. Ya, gracias. ¿Alguna Profe, pregunta ¿hasta más? cuándo está la revelación? Disculpe. ¿Perdón?
¿Hasta cuándo estará abierta la evaluación? Disculpe. Hasta las 9, de 8:30 a 9. Ok, profe, listo, gracias. Pase bien. Ya, ok, Ya, listo. gracias, profe. Nos vemos la próxima clase. Tengan buena noche, pasen bien. Profe, ¿se rinde todo o solo los que faltaron? Obligatorio para los que faltaron y para los que tenían menos de 7, pero si usted quiere volver a rendir no tengo ningún inconveniente. ¿Sí? Ok, listo, jóvenes. Ok, profesor. Que les vaya bien, buena noche, nos vemos la próxima clase.